plaza y la palabra. El 30 de octubre de 1983, en la votación que marcó el fin de la dictadura, cada una de las madres de Plaza de Mayo se presentó en el colegio donde debía votar su hijo o hija para señalar su desaparición y denunciar ante las autoridades de cada mesa electoral su ausencia física. Delante de las urnas señalaron con su acción que la acumulación originaria de la democracia reconquistada era la sangre, el dolor, la desaparición y la muerte de los 30.000 mejores ciudadanos y ciudadanas que tuvo el país. Años después, durante los años 90, las madres directamente convocaron a su pueblo a no votar y resistir un sistema que no solo impedía el voto a los desaparecidos, sino que permitía la elección de los asesinos como Bussi y Patti. A partir de 2003, con Néstor primero y Cristina después, las madres aprendieron junto con el pueblo que luchó y resistió con ellas en las calles todo lo que podía transformarse en la realidad concreta, material, objetiva de un pueblo con un gobierno popular surgido de las urnas. Como decían las madres, al fin conocimos a esa señora gorda llamada democracia. Pero desde que llegó Milei, estamos otra vez en retroceso. Las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre en Buenos Aires y el 26 de octubre en todo el país resultan la última ventana democrática que todavía está abierta. El único rayo de sol que aún entra al sistema institucional lo hace por allí. Pero es un hueco apenas que debe agrandarse y convertirse en un socavón grande como una patria para que vuelva a contener todo eso que quedó afuera, lejos, ajeno, distante del sistema. La organización popular, el interés en participar, la militancia, la movilización y los sueños como los de las madres. En ese juego andamos. La plaza y la palabra. Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos 1:10 de la tarde, vamos hasta las 2 de la tarde en vivo, estamos en la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, vamos con el capítulo 125 ya de La Plaza y la Palabra en vivo, como siempre. Aquí estamos en el estudio con nuestro operador de todos los domingos, nuestro Gabriel Agugliaro, gran compañero, a quien le enviamos un saludo muy grande. Ha pasado una desgracia en su vida y en su familia, la partida de su padre hace muy pocos días, así que un abrazo de corazón para Gabriel. Está Pablo Casasola en el streaming, está Mariana Collanti y Jessica Castro en la producción, y estamos aquí en el aire con el señor Luis Alfredo Iramay. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? Bien. Buenos días a todos. ¿Llueve mucho? Llueve. Y desde La Plata acá se moja uno. ¿Viniste en auto o cómo viniste? En colectivo. Colectivo, mirá, te empapaste. Un poco. Bueno, esperemos que pare para los partidos Dice de la que tarde. Santa Rosa igual recrudece en esta zona del país más a la noche y mañana. Claro, esperemos que pare para la tarde. Juega Boca 2:30, así que igual en Mar del Plata creo que todavía no se ha alargado la lluvia. Así que aquí estamos para que no llueva el domingo que viene. Que no llueva el domingo, por supuesto. No, pero el pronóstico creo que no. La tormenta pasa hoy, nos deja así fresquito el aire. Mejor para ir con la cabeza bien despejada el próximo domingo 7 de septiembre a las urnas en toda la provincia de Buenos Aires. Algo de eso vamos a estar conversando en el día de hoy. Tenemos un programa muy particular. Eso distinto. Pensaba. Como las madres, como él siempre presentaba la plaza siempre distinta, siempre se reúne. Y también las madres siempre han sido muy generosas en su accionar política, de brindar sus espacios para alojar lucha, figuras, comentarios. Bueno, este programa que es de las madres hoy hace una pausa
por ahí en la segunda parte, en su revisita del archivo de las madres para alojar otros contenidos, pero con una vigencia y de la mano de la historia de la lucha de las madres. Seguro, vamos a revivir la charla que dio el Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la Casa de las Madres el jueves, día de la marcha. Quería también saludar a los compañeros y compañeras de Berisso, de la ciudad de Berisso, ahí muy vecina del dique donde nació Eve, y que nos invitaron a presentar el libro de Eve y la fábrica de sombreros, y estuvimos con Carmen allí el viernes, y la pasamos muy bien, y además nos recibió el intendente de la ciudad, Fabián Cagliardi, que dictó un decreto unas horas antes decretando a Carmen como visita ilustre, huésped ilustre de la ciudad, y decretando de interés municipal al libro, que después presentamos junto con los compañeros de la comisión permanente por la memoria de Berisso en el teatro comunitario de Berisso, ahí en el kilómetro cero, en la esquina de Marsella y Nueva York, el kilómetro cero del peronismo, en una actividad fantástica. Estuvimos con los compañeros estuvieron los veteranos del CBCIM, veteranos de Guerra de Malvinas del CBCIM, estuvieron los compañeros, de la comisión, por supuesto, el elenco del teatro, la gente del bar Raíces, que es un bar típico de allí que se llama Raíces, pero era el bar de los ingleses en su época, en la época del fundacional del peronismo, ¿no? Sí. Y la pasamos realmente muy muy bien. Fue un homenaje para Eve. Siempre decimos lo mismo, pero esta vez aún más, con más fuerza. Cada vez que presentamos el libro es simplemente la excusa, la herramienta, el vehículo que nos permite juntarnos alrededor de Eve, honrarla, recordarla, reivindicarla, revivir anécdotas. Cada uno tiene su anécdota con Eve, y eso también está alentándonos a la escritura de un nuevo libro que ya pronto estoy seguro que va a salir. Hay varios también interesados en colaborar en su escritura, entre ellos el chino Rinesi, para hacer un libro coral sobre Eve, ¿no? Sobre las anécdotas que múltiples compañeros y compañeras tienen con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Algunas de ellas las revivimos acá en la sección Con Eve en el Corazón, que nos envían sus testimonios, y eso en algún momento va a ser un libro, estamos seguros. Así que además, capítulo a capítulo de la presentación de Eve y la fábrica de sombreros va creando nuevas historias para revivir y para humanizarla, Eve, para tenerla desde otro costado en el que a veces no se la conoce, muchos no la conocen. Eve era la más humana de todos nosotros, y eso también se vio en esta presentación de Berisso, muy 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 gratificante para todos nosotros. Carmen estaba feliz, así que desde acá les mandamos un saludo muy grande a los compañeros, en especial a Jorge Dercos, ex diputado provincial, senador provincial, diplomático de la Cancillería Argentina hasta el año 2015, una figura muy importante ahí en la localidad, que es el que organizó y además hasta eso tuvimos la oportunidad de hacer una foto colectiva dando cuenta del apoyo de las madres, de Dercos, de la comunidad de Berisso, del intendente, al pueblo y al gobierno de Venezuela, tan hostigado, tan amenazado en estas semanas, con una flota militar norteamericana que se está estacionando frente a las costas de Venezuela para amenazar con una intervención militar sobre esa revolución. Así que completito estuvo el viernes allí en Berisso. ¿Me olvidé algo, Luis? No, hablando de flota, está partiendo hoy de Barcelona 40 embarcaciones llevando ayuda humanitaria a Gaza, al pueblo asediado, hostigado, asesinado, el pueblo palestino por el Estado de Israel, y también por ejemplo, las tropas que manda a Venezuela Trump podrían llevar ayuda humanitaria, no, al contrario, están del otro lado. ¿Qué te parece? No, son los que llevan muerte y destrucción. Y también un llamado de atención para toda la izquierda argentina especialmente, pero latinoamericana, y el progresismo de la región, que
que Venezuela, si es atacada, sería la Gaza de América Latina, ¿no? Es muy importante la solidaridad con lo que sucede en Palestina, muy importante, determinante, fundamental, pero también observar eso aquí, no hacerse eco de las campañas contra Venezuela disfrazadas de reclamos por los derechos humanos, etcétera, que esconden agresión detrás, tienen la intención de agredir a esa revolución extraordinaria que ya tiene desde el año 98, tiene 26 años de vigencia en Venezuela. Sí, que recuerde el imperialismo, ¿no? Y la vigencia del imperialismo. La izquierda. Exacto. Pero bueno, ya nos metemos en la Plaza de Mayo, en lo que fue la última marcha de los jueves, la 2472. Primero intervinieron estudiantes secundarios. Cuando van estudiantes secundarios, la marcha adquiere una fuerza especial. A Eve le encantaba esa vitalidad de los pibes y las pibas. En este caso estuvieron Jerónimo Quinteros junto a Irina y Renata, 3 compañeros de El Acostazo, lista 10, una agrupación estudiantil del Colegio Mariano Acosta, y los escuchamos ya mismo. Mi nombre es Irina, militamos con los chicos del Acostazo La Veredita hace ya muchos años. Es una construcción que la hacemos los pibes, con los vecinos y con los pibes del barrio, hace ya mucho tiempo. La Veredita es como un antecedente de los malos manejos que tiene la ciudad de Buenos Aires para con la emergencia habitacional que hay. No, para nosotros posta es muy importante venir acá. Es una lucha, la de las madres, que a nosotros nos conmueve mucho y que lo usamos como bandera siempre. Nosotros cuando escuchábamos a Eve siempre nos mandaba a militar al barrio y a estar del lado de los más humildes. Pero desde un lugar humano, no como desde que nosotros bajamos al barrio a tener la razón, sino de escuchar y ponernos a disposición en lo que nosotros podamos ayudar. Buenas, soy Jerónimo Quinteros Maroni. Toda mi familia militó según su contexto histórico. Mi abuela siendo madre de Plaza de Mayo, mis 2 abuelos siendo montoneros. Bueno, y hoy me toca a mí militar este momento. Estoy en el Centro de Estudiantes de Mariano Acosta, milito en el Acostazo lista 10. Además de militar en el centro de estudiantes, todos los sábados a la mañana, como dijo la compañera, vamos a Villa Soldati a militar en el barrio con los chicos. Y esta militancia creemos que es un pilar fundamental, ¿no? Que pide de nuestra edad, como yo, como ella, vayamos todos los sábados al barrio. Yo creo que demuestra que no es que los jóvenes no estamos interesados en las políticas. Hay muchos jóvenes como nosotros que sí queremos cambiar esta realidad. Vemos la militancia territorial con un método de transformación directa, ¿no? Porque capaz uno cuando está en asamblea del centro de estudiantes, militando el centro en la costa, uno no entiende, ¿no? Capaz está metido muy en una burbuja de clase media y no salís en la realidad verdadera. Y esa realidad la tenemos cuando vamos a Villa Soldati. ¿Qué es lo lindo de militar en Soldati? Es el vínculo que uno genera, ¿no? Porque yo creo que la política es el vínculo. Y más en un contexto donde todo está muy individualizado, donde cada uno más piensa en uno solo. Creo que el hecho de ir todos los sábados a la mañana es un acto muy humano y es un acto político ya incluso hoy en día. Yo creo que es nuestro deber como juventud replantearnos varias formas tradicionales que tuvo el peronismo que nos llevaron a estar a donde estamos hoy en día, ¿no? Con mi lista, con mi agrupación La Patria es el Otro, consideramos que la militancia tiene que ser un lugar de compañerismo, de trabajo colectivo, donde vos no pienses en uno, sino pensar en el otro y construir en conjunto, ¿no? Construir en vínculo. Yo creo que el movimiento peronista está en una crisis de arriba, ¿no? Vemos cómo está dividido entre los dirigentes. Yo creo que cuando pasa esto, la base tiene que reconstruirse y creo que la base somos la juventud. Por eso como juventud tenemos que replantear estos modales. Modales que nos llevaron, modales tradicionales que nos llevaron a que Milei nos gobierne. Modales tradicionales que nos llevaron a que nuestro último gobierno sea un fracaso. Yo creo que la base de este nuevo peronismo, de este nuevo movimiento, tiene que ser el compañerismo, el amor y el trabajo colectivo, ¿no? Muchas gracias a las madres por darnos este espacio y vamos a seguir su legado hasta la victoria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Renata Herbach de Elía, tengo 15 años, también milito en el Acosta, en el Acostazo. Yo milito desde que tengo 13 años, o sea, desde 2023. Siempre milité en la agrupación El Acostazo. Actualmente milito en una agrupación, en La Patria es el Otro, fuera de la costa y dentro de la costa también, en el cual también voy a Soldati, a Villa Soldati todos los sábados a las 10 de la mañana, que aunque bueno, es un poco costoso cada tanto, cambiarle la realidad a un niño que lo necesita, creo que es de las cosas más lindas que tiene la política.
También junto a esta agrupación estamos haciendo una radio, Pomelo. En esta radio justamente éramos pibes que creíamos que había gente que hablaba de política sin representarnos por completo, que no había alguien que represente a la juventud, no había alguien que represente a los secundarios, que somos los más jóvenes de todos que podemos llegar a involucrarnos en la política, y creemos que sentarnos ahí a discutir, a hablar, a hablarlo de la manera lo mejor que podamos, porque no sabemos todo y no tenemos certeza de nada, pero lo hacemos con todo el amor del mundo y lo hacemos para también contenernos en estos momentos de tanto individualismo, de estar entre nosotros, de estar entre los jóvenes con los jóvenes. Creo que la juventud ahora tiene un poco muy estigmatizada la palabra política, que nada, creo que es como que escucho mucho y he escuchado mucho decir que los jóvenes odian a la política, pueden llegar a odiar la política. Yo creo que eso se contradice muy fácil porque nos ven acá teniendo una barra brava ahí atrás de jóvenes, nos ven en cada marcha, hay una columna de centro de estudiantes, y los jóvenes de alguna forma u otra nos las arreglamos para cambiarle la realidad a una persona, que creo que esa es la política más viva y más plena que podemos hacer. Entonces nada, creo que los jóvenes no odian a la política, creo que a los jóvenes les asusta la política, aun cuando no entienden que la política es todo, la política está en todos lados y todo el tiempo, nos guste o no nos guste, todo lo que hacemos es política, y creo que ahora nuestro rol, no solo como juventud y desde el rol que sea, es volver a transmitirle a la juventud ese amor por la política, volver a enamorar a la juventud de la política, porque como dijo Jero, ahora actualmente creo que la base es la juventud y hay que volver a las bases para resurgir con este enemigo que tenemos en la Casa Rosada. Ahí estaban los estudiantes de El Acostazo, la lista 10 del Colegio Mariano Acosta, y al finalizar, por supuesto, Carmen Arias, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La vemos. Buenas tardes, compañeros. Gracias, chicos, me hicieron emocionar mucho. Bueno, ¿qué podemos decir de este gobierno que tenemos? Yo creo que no tenemos que aguantar más que los miércoles maltraten a los jubilados, que estén en contra de la educación pública, que maltraten a los médicos del Garrahan, que estén tratando de sacarnos también la salud pública. Tenemos que cada vez más unidos luchar para que eso no siga pasando. Bueno, habría muchísimas cosas para decir, pero ya creo que todos estamos de acuerdo en esto, que tenemos que luchar de alguna manera para que esto no pase más. Y la mejor manera y la única manera de hacerlo es yendo a votar todos para sacar a este gobierno. Tanto ahora como después en octubre, no tenemos que estar con eso, no, yo no voy a votar porque la política no me interesa. Eso no es así, la política es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que por favor les sigo pidiendo continuamente que no deje nadie de ir a votar para demostrarle a este gobierno que el que tiene la fuerza es el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Fuera Milei, Cristina libre. Ahí estuvo Carmen Arias en la Plaza de Mayo, marcha 2472, y siempre termina con la misma exhortación, Carmen, ¿no? Hace varios jueves. Cristina libre, que es algo que no nos tenemos que olvidar. Vamos a ir a votar el 7 de septiembre, pero sabiendo que Cristina debiera estar en las listas, porque así lo había dispuesto Cristina, así lo quería, y que está proscripta y presa injustamente en su casa. Seguramente la mejor manera de poder recuperar la libertad para Cristina es obteniendo una gran victoria electoral el próximo 7 de septiembre, y luego en octubre, con esa certeza, vamos entonces a la elección del próximo domingo, Luis. Exactamente. ¿Pasamos a la sección siguiente? Sí, pasemos ya. Sí. Pero antes de presentarla, se trata de la sección de Con Eve en el corazón. Les pedimos a todos aquellos que tengan, que quieran contar esa partecita de la historia de Eve y de la historia propia, con una anécdota, bueno, que la manden, se filman, el celular apaisado, que se escuche bien, para que después
se pueda apreciar y compartir con todos, y lo mandan a laplazaylapalabra@gmail.com, ponen su nombre, la anécdota de Eve, y bueno, y van haciendo este recuerdo colectivo y construcción colectiva de esa Eve que todos llevamos en el corazón. Muy bien. Bien, en el caso de hoy es el Tano Catalano. Daniel El Tano Catalano, el secretario general de ATE Capital, compañero muy próximo a Eve, muy querido por Eve, muy querido por las madres de Plaza de Mayo, que también recibió el pañuelo en su oportunidad, y que incluso después de que Eve no estuvo, porque partió, el Tano siguió yendo aún con más fuerza que antes a la plaza todos los jueves. Si no va él, están sus compañeros, siempre está la bandera, las pecheras de la gente de ATE, la verde y blanca, en la marcha con las madres, acompañándolas y dando testimonio. El otro día le pedimos y a los 15 minutos ya teníamos el testimonio del Tano Catalano que compartimos ya mismo. Bueno, en junio del 2018, Eve cita a un grupo de compañeros y compañeras a la Casa de las Madres porque Jonas Wallace está haciendo una huelga de hambre en la cárcel porque no le permitían hacer una ceremonia que para él era muy importante. Las madres en ese momento empiezan a discutir la importancia de generar que Jonas Wallace no muera de hambre, y entonces Eve propone iniciar una huelga de hambre ellas mismas adentro de la casa. Estuvimos debatiendo y discutiendo, llegamos a construir una síntesis que nos parecía que podíamos hacer un hecho político previo, como ir a la Casa de la Provincia de Chubut, ocupar la Casa de la Provincia de Chubut, y que ella desde ahí pudiera tener herramientas para poder persuadir a Jonas Wallace, pero también hablar con la gobernación y con la justicia. Es así que el 25 de junio, a primera hora, trabajadores y trabajadoras de ATE junto con las madres de Plaza de Mayo tomamos la Casa de la Provincia. Eve estaba realmente muy enojada con la situación, estaba muy decidida sobre lo que estaba haciendo. Para nosotros era también una responsabilidad acompañarla, porque también si no podíamos avanzar en eso, iniciaban una huelga de hambre en las madres, y estábamos todos con mucha preocupación y centralmente viendo de qué manera ayudar a Jonas Wallace, que estaba muy solo. Cuando tomamos la Casa de la Provincia, los trabajadores se pusieron muy nerviosos. Eve, la verdad que fue muy cálida con todos los laburantes, fue un ser hermoso porque se tomó el tiempo de explicarles qué es lo que estábamos haciendo ahí, y a los pocos minutos llamó el gobernador. Y el gobernador, hablando con Eve, le explica que él no tenía tantas herramientas para poder facilitar que Jonas Wallace haga el ritual que tenía que hacer. Eve, obviamente, que con mucha diplomacia terminó generando que inclusive lo llame el propio juez de la causa. A los pocos minutos termina llamándola de la cárcel y logra hablar con Jonas Wallace, y Eve, llorando, le pide al pibe que coma, que no se deje morir, que tenía mucho por lo que vivir, que era importante dar muchas peleas y que en este momento teníamos que ver de qué manera abrazarlo sobre lo que estaba sucediendo. La verdad que si bien Jonas Wallace se emocionó mucho, no fue fácil persuadirlo, pero sí Eve logró transformar la situación de un no rotundo que había en la justicia y en el gobierno por un sí. Le permitieron a Facundo hacer ese ritual, le permitieron poder convocar a su gente, le permitieron poder avanzar. Él levantó obviamente la huelga de hambre. No sabemos qué hubiera pasado si Eve no hubiera intervenido, pero pudo intervenir, le salvó la vida a Jonas Wallace. Intervino de una manera genial, majestuosa, con mucha diplomacia, con mucha firmeza, con mucha determinación, con mucha emoción. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia única ver una madre tomando una casa de provincia con ese aplomo, con esa impronta, con esas palabras justas, escucharla poner los puntos al gobernador, escuchar cómo le hablaba al juez, increíble todo. Así que mi anécdota con ella es del día que le salvó la vida a Facundo Jonas Wallace. Ahí estaba el Tano Catalano, gran compañero, hermosa anécdota,
inolvidable aquel hecho político, ¿no? Eve sacaba esos hechos políticos de abajo de las piedras, te organizaba la toma de la casa de la provincia de Chubut en Buenos Aires para garantizar, en este caso, salvarle la vida a este compañero. Hermosa anécdota. Así nos vamos a la tanda y después seguimos con la plaza y la palabra. Por favor, no se quejen al pedo, hagan cosas como corresponden. Porque Eve ya es eterna. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Que siga gritando en voz. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La plaza y la palabra. AM530 Somos Radio. Soy los padres. Ahí está Charly García, No soy un extraño, temazo, de Clics Modernos es esto.
del 85. Sí, no, o de Piano Bar, no, de Clis Modernos. Clis Modernos. Muy bien. Estamos hasta las 2 de la tarde en vivo en La Plaza y la Palabra, en la 530, en la Radio de las Madres. Tenemos, por supuesto, los avisos parroquiales muy importantes. Primero, repetirles a todos y todas el alias de la cuenta de las Madres, fundamental para los aportes que permiten sostener la lucha de Madres de Plaza de Mayo. La cuenta es en el Banco Credit Coop y el alias para las transferencias es amigos.madres.plaza. La cuenta es a nombre de la Asociación Amigos y Amigas de las Madres, así que si les aparece algún nombre nombre propio, no es la cuenta de las Madres, ¿sí? Así que estén atentos a eso. Y lo otro, contarles que La Plaza y la Palabra, nuestro programa, tiene sus redes sociales, tiene una cuenta en Instagram, en Facebook, donde pueden encontrar todos los contenidos de nuestros programas. Quedan subidos allí en Instagram. Nos buscan como La Plaza y la Palabra, así todo junto. En Facebook, La Plaza y la Palabra, separado. Y bueno, por supuesto en el YouTube de del canal de la radio, de la M530, ahí también quedan todos los videos que pasamos. Vamos a meternos entonces en esta segunda parte, que siempre es el archivo de la historia de las madres. En este caso es el presente más actualizado de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que es lo que pasó el jueves pasado. Las madres decidieron invitar, las madres y Cristina Camaño, la rectora de la Universidad Popular, decidieron invitar a Carlos Alberto Bianco, el Carly Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el compañero más próximo a Axel Kicillof, en un modo de marcar el apoyo de Madres de Plaza de Mayo a Axel y a esa experiencia de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto el Carly accedió. Así que vamos a compartir en tres bloques lo que dijo el Carly Bianco. Por supuesto fue una intervención mucho más larga, pero nosotros extraímos las partes más importantes, que nos parecen más centrales de su intervención. Comenzamos entonces con la primera. Me siento muy distinguido por todos los compañeros y compañeras que han venido a escuchar un rato algunas cosas que tengo para... algunas reflexiones que tengo para compartir, dado el momento, ¿no? Dado el momento de la Argentina y la situación particular que nos encuentra hoy, que es en vísperas de una elección, o de dos elecciones, ¿no? De acá al 7 de septiembre, la primera vez que la provincia de Buenos Aires hace sus elecciones de manera desdoblada de las elecciones nacionales, y más allá de las discusiones que pueda haber habido respecto de la conveniencia o no, de la estrategia electoral o no, que son válidas todas las opiniones y respetables todas las opiniones. Después estuvo la definición política del gobernador, así como le corresponde, de acuerdo con sus competencias institucionales, constitucionales, pero quería decir que por primera vez la provincia de Buenos Aires va a poder dar una muestra de autonomía política, organizando sus propias elecciones, una muestra de soberanía política respecto de la nación. Creo que acá todos, me imagino que todos, o por lo menos la grandísima mayoría, tenemos un origen ideológico, más allá del peronismo, del campo popular, federal, ¿no? Federal, no sé si hay algún unitario que me avise, pero federal, y me parece que es uno de los puntos a analizar en el marco de estas elecciones del 7 de septiembre, el carácter federal que tiene la decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en que justamente nuestra provincia tenga sus propias elecciones. Como ministro de Gobierno me encuentro a cargo auxiliarmente, ¿no? Obviamente la que organiza las elecciones es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, pero como ministro de Gobierno estoy a cargo de la organización operativa de muchos aspectos de las elecciones, y ha sido un gran aprendizaje para nosotros, un gran aprendizaje, y que luego obviamente vamos a estar colaborando con las elecciones del 26 de octubre, elecciones ya que se organizan desde la Justicia Federal Nacional, pero que también nos va a tener como auxiliares. Después me voy a referir un poco a los temas electorales. Quiero arrancar planteando algunas reflexiones, probablemente en su mayoría muy compartidas con Axel, no todas probablemente, pero en su mayoría las tengo bastante discutidas con Axel y con el resto de nuestro equipo, de nuestro grupo, sobre por qué estamos acá y cómo estamos, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué llegamos a este punto, no?
a este punto de tener este presidente, digo yo, de estar gobernados por una fuerza política, La Libertad Avanza, con las particularidades que tiene este gobierno nacional, único en su especie, ¿no? Y no lo digo solo respecto de lo que pasó a lo largo de la historia argentina, sino que a escala mundial. Es un gobierno único, lamentablemente, ¿no? Es un gobierno único en su especie, un gobierno que se autoproclama liberal libertario o algo así, que ahora después, cuando repase un poquito mentalmente algunas de sus políticas económicas, vamos a ver que no son políticas económicas que desconozcamos en la Argentina, pero sí algún carácter adicional, alguna particularidad adicional, sobre todo respecto del abandono del Estado, respecto de su pueblo. Abandono del Estado respecto de su pueblo. Me parece que esa es la principal característica liberal libertaria que tiene este gobierno, la deserción, el abandono del Estado, el intento de, ya me animo a decir, desintegración nacional, de dislocación social. Son cosas que, más allá de las experiencias neoliberales que ya hemos sufrido en la Argentina, desde la dictadura cívico-militar para adelante, el menemato, el gobierno de la Rúa, después el gobierno de Macri, este gobierno tiene unas particularidades que no habíamos experimentado, un grado de virulencia, si uno quiere, que no habíamos experimentado en alguna de sus políticas, y sobre todo en la falta de compromiso, en la falta de tarea, en la falta de responsabilidad, en la falta de cumplimiento de las responsabilidades institucionales que tiene un gobierno nacional en muchas de esas materias. Ahí estaba Carly Bianco, así comenzó la charla, que duró casi una hora, estuvo hablando, muy interesante la intervención. Comenzaba explicando esta situación, ¿no? Justificando o explicando la decisión del gobernador de desdoblar la elección, donde se tuvieron en cuenta cuestiones políticas, de estrategia electoral y también operativas, ¿no? Pensemos que las elecciones son con dos sistemas diferentes. Las elecciones provinciales son con la boleta en papel, como lo fue siempre, y la elección nacional de octubre será con la boleta única en papel. Esto implica entonces dos urnas, en fin, una situación que se preveía bastante complicada. Que había tenido su antecedente también en la elección porteña. No es lo mismo votar, contamos, en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, las magnitudes en la provincia de Buenos Aires. El padrón de cada mesa es mucho más grande que el de una mesa de votación en Capital, y ya había habido un problema enorme en esa elección, no sé si fue la última, donde había voto electrónico y boleta tradicional en una mesa y en otro, y la gente votaba en una y después se iba y no votaba en la otra. Claro. Todo eso fue tenido en cuenta para esta decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que empieza entonces a ejecutarse el próximo domingo 7 de septiembre, y la verdad es que estamos con las mejores perspectivas para ese comicio. Por supuesto, hay que ir a votar, falta una semana de campaña, como Axel dijo, es roñosa la campaña con esta gente, así que atentos y a no equivocarse de acá hasta el domingo. Seguimos escuchando a Carlos Bianco. Quiero arrancar, obviamente, finalización de los 12 años más felices que ha tenido el pueblo argentino, luego de la vuelta a la democracia, con Néstor y con Cristina, en donde cuando uno lo analiza comparativamente, nosotros que estudiamos la economía, los procesos de desarrollo, las distintas etapas económicas y productivas que tuvo la Argentina, cuando uno analiza muchos de esos indicadores, observa que fueron los 12 años de mayor prosperidad y mejora económica de la historia, de los más de 200 años de historia argentina. Quiero hacer referencia a las estafas electorales, ¿no? Después de Menem, no estoy hablando del 15 para acá, arrancamos con un gobierno de Macri que perpetró una estafa electoral pocas veces vista, me animo a decir, con una experiencia previa que fue justamente Menem, ¿no? Con el salariazo, la revolución productiva, una estafa electoral. Era un tipo que venía con el poncho, con la barba, haciendo referencia a los próceres, a los revolucionarios del siglo XIX, etcétera, y que después rápidamente traicionó al pueblo, adoptó el manual neoliberal, aquel famoso consenso de Washington, el decálogo de recomendaciones
del consenso de Washington para los países en desarrollo, y que básicamente en ese marco del fin de la historia, el fin de la Unión Soviética, parecía que había un solo programa de gobierno en todo el mundo, homogéneo, uniforme, y que si todos los países del mundo adoptaban ese marco de gobierno, iban a hacer un proceso de, bueno, lo decían en inglés inclusive, catching up, ¿no?, de alcance de los niveles de vida de las naciones desarrolladas. Entonces había que fomentar la inversión extranjera, privatizar, ¿se acuerdan? Fomentar, lo mismo que está pasando ahora, no es casualidad, fomentar la inversión extranjera, privatizar, tener una salida exportadora, reducir el mercado interno, bajar los impuestos, política monetaria restrictiva. Bueno, muchas de las cosas que están pasando ahora las hizo en ese momento Menem con esa estafa electoral. Pero Macri hizo una estafa electoral bastante parecida, porque yo recuerdo bien, sobre todo en la última etapa de la campaña de Macri, antes del balotaje con Scioli, el tipo hasta se dio el lujo de decir, nosotros no vamos a tocar ninguno de los logros del kirchnerismo, porque no los podía obviar. No vamos a tocar lo que hizo bien el kirchnerismo, eso lo vamos a continuar y lo vamos a mejorar, solo vamos a modificar y mejorar las cosas que no había hecho bien el kirchnerismo, que tampoco decía cuáles eran, etc. Él no puso en duda que se iba a retroceder respecto de los logros que se habían obtenido el kirchnerismo, sino que a partir de ahí iba a mejorar algunas cosas, iba a transparentar supuestamente algunas cosas y se iban a mejorar otras. Esa fue, obviamente no lo hizo, ¿no? Obviamente no lo hizo, apenas llegó, empezó de nuevo con un programa de la derecha tradicional, un programa clásico de la derecha tradicional en términos económicos, de ajuste, de desindustrialización, como siempre, de apertura importadora, como siempre, supuestamente fomentando la llegada de inversiones extranjeras. ¿Se acuerdan lo de la lluvia de inversiones? Vamos a tener la lluvia de inversiones, una salida exportadora, y esos van a ser los motores de la economía, las inversiones extranjeras y las exportaciones, que van a permitir que la economía argentina se desarrolle en un periodo largo de desarrollo, etcétera. Se olvidó que el principal motor de la economía argentina era el consumo interno, obviamente bajaron los salarios reales, aumentó el desempleo, y eso fue lo que le generó entrar en una decadencia económica muy fuerte en materia productiva. Pero al mismo tiempo, como siempre hacen los gobiernos de la derecha, llevó adelante una política de endeudamiento y fuga. Lo primero que hizo es pagarle a los fondos buitre. Cuando asume Macri dice, no, bueno, el problema que tiene la Argentina es que no puede acceder a los mercados de crédito privado, de deuda privada, porque no soluciona el problema con los fondos buitre. Así que lo que vamos a hacer, mandó una ley al Congreso, ahí algunos compañeros empezaron a quebrar la cintura, ¿viste? Como Orteguita, ¿viste? Empezaron a quebrar la cintura y le dieron los votos, algunos compañeros le dieron los votos para que se apruebe el pago a los fondos buitres. Si mal no recuerdo, fueron 16.000 millones de dólares que se le pagaron a los fondos buitres, que eso incluía hasta lo que los fondos buitres le habían pagado a sus propios abogados, hasta el café que tomaban los abogados, eso. Pero esto no lo digo como broma, lo digo por experiencia, porque yo tuve que enfrentarme a esa gente, discutir con esa gente, y cuando esa gente te pasa la factura, los abogados que representan, te ponen en una línea cuántos cafés tomaron, cuántas hojas de papel imprimieron, cuánta tinta supuestamente ellos estiman que se gastó. Pero esto es verdad, esos bufetes de abogados internacionales te marcan todo, tienen todo calculado y te cobran todo. Bueno, todo eso que habían hecho para los fondos buitres lo terminó pagando el pueblo argentino. Destrabó el acceso a los mercados de deuda y tomó 100.000 millones de dólares de deuda privada. Ahí estaba Carly Bianco explicando esto también de la voracidad de estos tipos, ¿no? Total, pero marcando también con mucha precisión y con mucha justicia cómo empezó este camino de llegar al Fondo Monetario, ¿no? En el que algunos de este lado, compañeros entre comillas, aprobaron la derogación de la ley de pago soberano, que es la que impedía arreglar con los buitres, ¿no? Y eso fue facilitado durante el gobierno de Macri, apenas empezó el gobierno de Macri, por muchos que habían sido elegidos en contra de justamente del endeudamiento externo, y me parece muy bien enmarcarlo, sin poner nombre y apellido, pero sí llamando la atención sobre la necesidad de ser muy firmes y consecuentes todo el tiempo, no en determinados momentos, no a veces, ¿no? Sino
todo el tiempo. Al Fondo Monetario se llegó por el error en el que cayeron muchos peronistas que aprobaron esa política que empezó con Macri, pero muy atrás, no cuando vino el acuerdo con el fondo, sino cuando se empezó a pagar a los buitres. Pero escuchamos la tercera y última parte de nuestro recorte sobre la intervención de Carly Bianco en la Casa de las Madres el último jueves. Todos queríamos volver a ese momento, a diciembre de 2015, todos queríamos volver a ese momento. Y es más, tanto queríamos volver a ese momento que algunos dijeron vamos a volver además mejores. ¿Se acuerdan? El vamos a volver mejores. ¿Sí? Y le dijimos a la gente, vamos a volver mejores, vamos a retomar el gobierno, el peronismo va a retomar el gobierno, vamos a cambiar la política económica y vamos a retomar esa senda de crecimiento de largo plazo, de esos 12 años. Ahí tuvimos una estrategia electoral muy buena, ganaron las elecciones cómodamente, volvimos, pero no volvimos mejores que en el 2000. Ese fue el problema. Y todos tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad. Si uno analiza gobierno contra gobierno, volvimos peores. Pero tuvo algo que yo creo que nadie del campo popular le perdona a un gobierno del campo popular, que no haya mejorado los ingresos y que no haya mejorado la distribución del ingreso. Y la gente nos castigó en 2023. Axel tiene una figura en general para explicar esto. Cuando tenés una enfermedad grave y vas a un médico, te da un médico de un hospital, ¿no? Te da un tratamiento, vos te aplicás ese tratamiento y no hace efecto. Buscás otro médico, vas, te haces otro tratamiento y no te hace efecto. Y bueno, terminás yendo al curandero cuando no tenés más cura. Cuando ya estás... Y bueno, qué sé yo. Terminás yendo al curandero a ver si la pega. Bueno, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Bueno, después de Cristina vino Macri y las cosas no fueron bien para la gente. Dijo Macri no. Entonces Macri no. Después vinimos nosotros, algunas cosas mejoraron, otras no. Dijeron, entonces esta fuerza política no. Que eran como las dos opciones principales del menú político hasta entonces. Y miraron para el costado y había un curandero. Que te decía, voy a solucionar todos los problemas dolarizando la economía, eliminando el Banco Central, cosas que además después no hizo, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero que no se acuerde, digamos. Mejor que no se acuerde, pero que no hizo tampoco. Pero por eso, te ofreció tratamientos metafísicos para solucionar los problemas concretos y reales de la economía, de la población, del pueblo, etcétera. Y bueno, la gente dijo, bueno, si antes el pueblo, ¿no?, en su conjunto, votamos a Macri y no nos mejoró la situación, empeoramos respecto del 2015. Después vinieron otros que me dijeron, vamos a volver a 2015, vamos a mejorar las cosas, vamos a volver mejores, y no pasó. Y bueno, vamos a ver qué onda con este, que encima venía con un discurso muy populista en algún sentido, de decir, le vamos a quitar a la casta para darle al pueblo. ¿Sí? Como dice Axel, hasta ese momento, hasta Milei, siempre el clivaje al que se enfrentaba la política argentina era peronismo versus antiperonismo. Macri representaba el antiperonismo, De la Rúa representaba el antiperonismo, etc. Milei da vuelta, corre ese clivaje y nos mete a todos, la casta, la política, en una bolsa enfrente de él, que él era lo casto y puro frente a la casta, ¿no? Corre el clivaje, antiperonismo, peronismo, lo deja de lado y dice casta, anticasta. Todos son la casta, Macri, nosotros, todos, los peronistas, Macri, los radicales, todos son la casta y yo soy el único anticasta. Y él gana las elecciones no con un clivaje peronismo-antiperonismo, porque él nunca abiertamente dijo yo soy el antiperonismo, como sí lo ha dicho Macri, ¿sí? Sobre todo, ahora volvió un poco, ahora con el kirchnerismo nunca más, irrespetuoso, ahora con el kirchnerismo nunca más volvió a ese clivaje anterior, pero en el momento en que gana yo soy la esperanza blanca de este país, en contra de toda esta casta que se roba todo, que no hace nada, etcétera, etcétera. Ganó las elecciones, pero con otra estafa electoral, con una nueva estafa electoral que de a poquito se fue desplegando en el tiempo. Esa otra estafa electoral, que en parte es no hacer lo que dijo que iba a hacer, repito, por suerte, porque él dijo que sus principales medidas de política económica, recordarán ustedes, eran dolarización y eliminación del Banco Central. Ninguna de las dos la hizo, o sea que no cumplió con su propuesta electoral, repito, por suerte. Pero no solo que no cumplió con su promesa electoral, sino que en el ataque a la casta, con el supuesto ataque a la casta, a los privilegios corporativos, al Estado ineficiente, etcétera, no lo hizo tampoco. Una estafa también. Hay gente que de buena fe probablemente lo votó, enojada con ciertos privilegios de la clase política, la casta, como querramos llamarlo, que él no solo que no lo
los cortó, sino que los multiplicó. Y no solo eso, sino que el recorte no se lo hizo la casta, se lo hizo al pueblo. El gobernador nos pidió que transformemos la provincia, no que surfemos, no que la destruyamos, no que... nos pidió que nos mudemos a La Plata, nos pidió trabajar todo el día desde La Plata, nos pidió permanentemente recorrer el territorio de la provincia de Buenos Aires, como hace Axel permanentemente y todos los días desde que gobernador, porque ahora parece que está en campaña, pero esto es lo que está haciendo Axel estos días, es lo que hace todos los días desde que asumió como gobernador. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo poco que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero que es un montón. En este contexto, es un montón bajo estas circunstancias. Nosotros le pedimos a ustedes lo mismo y que nos reclamen a nosotros, si nos ven flaquear, que nos reclamen lo mismo. Acá se juega todo. Este 7 de septiembre, primero hay que ganar, hay que consolidar esa victoria y después volver a ganar el 26 de octubre. Nosotros no somos de los que le corremos el brazo a la jeringa, el brazo siempre va a estar para la jeringa. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que haya que hacer para sostener la provincia de Buenos Aires, que es un montón, que es dificilísimo, que es muchísimo, pero hay que pensar no solo ya en la provincia de Buenos Aires, sino en un proyecto nuevo a nivel nacional. Hay que empezar a construir una alternativa a nivel nacional. Les agradezco muchísimo, muchas gracias y mucha fuerza. Ahí estaba el cierre de Carly Bianco el jueves pasado en la Casa de las Madres, con esta apuesta a futuro, ¿no? Hay que empezar a construir una alternativa nacional. Antes había enumerado las políticas que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel, para sostener todo lo que Milei abandona, expulsa, maltrata, y evidentemente eso que tiene un límite, que es la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto está muy condicionada por estas políticas nacionales, necesariamente nos demandan y nos obligan a una salida que sea para todo el país, porque si no, por supuesto, no se va a poder sostener. Llegamos al final, Luis. Exactamente, pero antes hay que recordar: el jueves a la plaza, el 7 a las urnas. Exactamente, nos vamos escuchando a y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña.